Buenas noches. Estamos empezando el curso para el ascenso magisterial en el tema de conocimientos pedagógicos y curriculares. Sabemos muy bien de que los tiempos se acortan y el examen no es un examen fácil, es un examen un poco complicado en relación al conocimiento. Tenemos que leer y leer mucho. No se trata solamente de escuchar, sino que la temática va a ser de una manera dirigida a los docentes que están en el ascenso magisterial, que están postulando. El examen, el temario nos pide una serie de contenidos. Sin embargo, lo que les digo es lo siguiente: hay que leer el libro de la especialidad. Hay que conocer el libro. Si usted es de matemática, léase los 5 libros de primero a quinto y media. Si usted es de historia, los 5 libros de primero a quinto y sociales. Si es de primaria, todos los libros de la especialidad de primero a sexto grado. Porque luego el profesor en la prueba de ascenso fracasa porque no conoce el bendito libro. Y ese libro está en función a las actividades de aprendizaje relacionadas con los conflictos cognitivos, con los procesos cognitivos, con los procesos pedagógicos y también con los procesos didácticos, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes tengan una información completa, una información que les permita de alguna manera conocer y practicar los temas, o sea, practicarlos en función a que lo que usted va a responder es lo que hace en el aula. Y lo que hace en el aula tiene que estar en función a lo que manda el Ministerio de Educación. Y lo que dice el Ministerio de Educación está plasmado en el libro. Entonces, la respuesta la voy a encontrar en el libro y lo que tengo que hacer es leer el libro, conocer bien el libro. Si el profesor no conoce los libros del Ministerio de Educación, mejor ni que se enfrente al examen. La idea es conocer bien el libro, ¿no? Entonces, conociendo bien el libro, usted está en la posibilidad de aprobar el examen. Por ejemplo, les ponían a los profesores de primaria, les ponían un ceramio moche y un ceramio nazca para que distingan los rasgos de la cerámica. Fracasaron. Confunde los rasgos de la cerámica moche con los rasgos de la cerámica nazca. ¿Te das cuenta? No logra. El profe no consigue, de alguna manera, aprender, digamos así, el contenido de su especialidad. Y si el profesor no conoce el contenido de su especialidad, está perdido. Otra prueba miren, las pruebas sociales, por ejemplo, de secundaria, es la misma que toman el personal social en primaria. Los contenidos son casi los mismos. ¿Qué cambia una que otra cosa? En la prueba de ciencia y tecnología les habían puesto la faringe, la laringe. El profesor confunde faringe con laringe. O sea, no conoce el libro. No conoce el contenido. Se confunde en el contenido. En educación física, es una prueba para un médico traumatólogo. Tiene que conocer hasta el contenido del botiquín. Por eso en la prueba de ascenso hay bastantes personas que no logran ingresar porque en definitiva no se preparan, ¿no? La Academia IEM que les va a dar el contenido de currículo, ¿no? Conocimientos pedagógicos y curriculares, y les va a dar luego la especialidad, ¿no? Eso lo van a hacer los días 2 veces por semana y a prepararse. La idea es prepararse, ¿no? Si es que usted quiere tener éxito. Es mucha competencia. El tema que es, aquí está en juego el dinero, porque es aumentar la escala, es ganar un poco más, que no es mucho, pero bueno, a nadie le hace, nadie va a desechar esos órdenes que te aumenta además en una escala magisterial, ¿no? Además que con la escala magisterial usted puede postular ya a otros cargos como director de UGEL, director regional de educación, a una jefatura, etcétera. Por eso es que es importante ascender de escala, ¿no? Y las vacantes cada vez son un poco más. Por ejemplo, para la sexta escala en el 2018 hubieron ya 1.500 vacantes. 1.500 vacantes, que ya era un número regular, pero les comento que de las 1.500 sobraron. No se logró completar las 1.500 vacantes. Por ejemplo, en Piura, en el departamento de Piura, ofrecían cerca de 50 vacantes y solamente ingresaron 45. Aprobaron 45 el examen. O sea, al final, ni la maestría, ni el doctorado, ni nada de eso sirvió, porque como la gente no aprobó el examen, todo el mundo aprobó y ascendió a la sexta escala. Por eso es que la idea es leer, ¿no? Igual la quinta escala, ¿no? Recién le piden maestría para la séptima escala. Ahí le pide maestría. Hasta la sexta escala no le piden, solo le piden que usted conozca lo que enseña, que sepa lo que enseña.
Eso le pide el Ministerio de Educación. Y lo que hay que hacer es, pues, informarlos. Hay que leer los libros, hay que leer los manuales institucionales, hay que leer el contenido de todo lo que nos envía el Ministerio de Educación. Revistas, discos, las pruebas virtuales, lo de la prueba S. Esa prueba S, por ejemplo, que es pura casuística, igual viene en el examen pura casuística, ¿no? La prueba S que toma el Ministerio de Educación a los chicos de segundo y media, esta vez también para quinto año, es un reflejo de cómo le van a tomar a usted el examen. Usted mire la prueba S y más o menos así es el examen que viene para los profesores en la prueba de acceso y para los profesores en la prueba de nombramiento. ¿Okay? Muy bien, vamos entonces a empezar con el primer tema. El primer tema que tiene que ver con el aprendizaje. Vamos a ver con el aprendizaje. Ahí tenemos el aprendizaje. El aprendizaje que no es la enseñanza. ¿Qué cosa es el aprendizaje? ¿Qué idea tenemos de aprendizaje? El aprendizaje, como les digo, no es la enseñanza. Los conocimientos ahora ya no se transmiten. Ya nadie dice voy a dictar mi clase, porque las clases tampoco se dictan. Entonces, cambia la definición de aprendizaje, cambia la definición de enseñanza. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? ¿Qué idea tienen de aprendizaje? ¿A qué se refiere el aprendizaje? Al enseñante que somos nosotros nos interesa que los muchachos aprendan, ¿no? Al enseñante le interesa que un niño aprenda. Pero para que este niño aprenda, necesita unos pasos, unas guías, ¿no? Yo no sé si es que la gente, cuando enseña, le interesa tanto que el muchacho aprenda, pero a todo profesor le debe interesar que el muchacho aprenda. Entonces, ahí me pones que es un cambio perdurable. Cambio perdurable. ¿Cambio en qué? Cambio en la conducta, ¿no? Un cambio en la conducta. Este cambio en la conducta, ¿no? Este cambio en la conducta sería un aprendizaje conductista, ¿no? Cambio en la conducta relativamente estable en la memoria. Es un aprendizaje conductista, ¿no? Un aprendizaje que parte de los saberes previos y que de alguna u otra manera se transfiere es un aprendizaje significativo propuesto por Auler. Un aprendizaje que destaque el procesamiento activo de la información y que el alumno lo organice y lo construya a su manera es un aprendizaje constructivista. Es un aprendizaje por descubrimiento. Un aprendizaje que toma como referencia el contexto y la interacción docente-alumno, alumno-alumno, alumno-comunidad es un aprendizaje constructivista, propuesto por Vygotsky. Entonces, en definitiva, ¿qué es el aprendizaje? ¿Cómo definimos el aprendizaje? ¿No? El aprendizaje es yo quisiera que sí se responda, el aprendizaje es buenas noches, el aprendizaje, dice, es integral. El aprendizaje, claro, el aprendizaje es integral, pero es integral la educación. Entonces, la educación es integral. El aprendizaje también es integral, pero ¿qué es? ¿Cómo lo definimos? Como un proceso. Muy bien. El aprendizaje es un proceso. ¿Está? El aprendizaje es un proceso. ¿Y cómo es este proceso? Es un proceso formativo. Mira lo que pone Fabián. El aprendizaje es un proceso formativo. Es la interacción entre el docente y alumno. Proceso formativo. Ya. Sí, pues. ¿A qué se refiere proceso formativo? Ajá. Es la interacción entre el docente y alumno. Construcción. El aprendizaje es construcción. Ya está. Claro, los conocimientos ahora se construyen, decimos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más es el aprendizaje? Es un proceso de construcción, ¿ya? Vamos a poner acá un espacio y ponemos, es un proceso de construcción. Ya está. ¿Construcción de qué? ¿Proceso de construcción de qué?
Es un proceso de construcción del conocimiento. Ya, muy bien. De construcción de representaciones significativas. ¿Qué es una representación significativa? Un conocimiento. Es un proceso de construcción de representaciones significativas. Muy bien. Y con sentido. Lo que un niño aprende tiene que tener sentido para él. Ya. Es un proceso de construcción de representaciones significativas y con sentido. Pero ¿cómo es este proceso? Ajá. De saberes previos, eso lo diría Albert en el aprendizaje significativo. Estamos hablando de un aprendizaje en términos generales. ¿Cómo es este proceso? Es un proceso. Cuando decimos construcción, claro, los conocimientos se construyen. Representación significativa es una representación mental. Es lo que el alumno es capaz de reproducir en la mente. Representación mental significativa es que yo a un alumno le digo, oye, ¿tú sabes lo que es la cordillera? Sin tener la cordillera presente, me dice, esto es una cordillera. Él es capaz de representarse mentalmente las cosas. ¿Sí? Claro. Claro, es un cambio permanente. Si no es permanente, es conductista. Porque en el caso del conductismo es un cambio relativamente estable en la memoria. Se olvida, tiende al olvido. Sin embargo, acá vamos a ver un concepto un poco más constructivista, más cognitivista. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo será este proceso? Ya estamos de acuerdo que es un proceso de construcción de representaciones significativas y con sentido. Lo que aprende tiene sentido para el niño. Pero ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es? ¿Es un proceso? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo será este proceso? ¿Un proceso interno, un proceso externo, un proceso interactivo? ¿Ya? Muy bien. ¿El aprendizaje se produce de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Interno, ok. Entre maestro y alumno. Sí, pues, sucede que el aprendizaje aprendo yo, aprende el estudiante. Usted le facilita el aprendizaje. Usted le propone las herramientas para que este muchacho aprenda. Usted es un mediador, dice Vygotsky, el aprendizaje. Albert dice, usted es un facilitador del aprendizaje. Usted es el enseñante. Al final, quien aprende es el estudiante. ¿Ya? Entonces, si es un proceso de construcción de representaciones significativas y con sentido, es un proceso interno. Es un proceso interno. Y si es interno, muy bien lo que pones, es mental. Y si es mental, es cognitivo. Proceso interno, mental, cognitivo, de construcción de representaciones significativas y con sentido. ¿Ok? ¿Ya está? Muy bien. Pero el Minedo nos da otra idea. Dice lo siguiente. Es un proceso de gestión y acompañamiento. Es un proceso de gestión y acompañamiento. Muy bien. Es un proceso de gestión y acompañamiento. O sea, cuando dice gestión, el estudiante lo gestiona. Usted acompaña en esa gestión. ¿Y dónde está fallando la educación peruana? Está fallando aquí, en el acompañamiento. Ahí están los vicios del constructivismo. La gente cree, los profesores creen que el niño tiene que hacerlo todo. En ningún momento el constructivismo dice que el alumno hace el 100%. El constructivismo dice 50% el alumno, 50% el profe. Pero ¿qué sucede con los estudiantes en la actualidad? ¿Qué sucede con la clase? El profe se sienta, le dice que abran la página tal del libro, les alcanza papelotes, les alcanza plumones y que hagan su mapa conceptual. Luego los muchachos se exponen, el profe no corrige, tampoco ellos, y todavía lo terminan aplaudiendo, ridiculizando la autoestima. Se acabó la clase
y se quedaron un montón de vacíos y un montón de dudas. ¿Qué aprendió el alumno? Nada. No aprendió nada. ¿Te das cuenta? Esos son los vicios del constructivismo. En ningún momento el constructivismo dice que hay que dar, que el niño tiene que dar el 100%. ¿Y usted para qué está? Aquí dice, proceso de gestión. ¿Quién gestiona? El niño, pero usted le acompaña en esa gestión. Le ayuda. Le acompaña en el pensamiento. ¿Cómo va desarrollando los procesos cognitivos? Si va logrando o no, si va entendiendo o no, si va comprendiendo aquello que usted está trabajando en ese momento. Por eso dice gestión y acompañamiento. Es una idea del Minedu. ¿Ok? Entonces, mire, ¿qué errores tenemos en las clases? ¿Cómo es que hacemos una clase tan distante a veces de los alumnos? ¿No? El profe ya no acompaña como acompañaba antes. Ahí están los vicios del constructivismo. El profe ya no es ese profe que se esmeraba, que le interesaba que el estudiante aprenda. Que le interesaba que el alumno comprenda las cosas. Ya no. Lo deja solo. Y, claro, que aprende de manera grupal, sí, se aprende. Que aprende solo, también aprende. Pero usted es pieza clave. Usted, profesor, es pieza clave en ese proceso de aprender. Usted es pieza clave. El manejo didáctico, la selección de estrategias, cómo despierta el interés, cómo los motiva. Usted es clave para el aprendizaje. ¿Ven? Entonces, en ese aspecto tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de hacer nuestras clases. Hay una tercera idea, dice, los aprendizajes deben ser funcionales. Los aprendizajes deben ser funcionales. ¿Qué significa que los aprendizajes deben ser funcionales? Que lo que usted le enseña tiene que servirle. Que sean de su interés, que sean de su contexto. Que le permita ir avanzando, que lo contextualice. Que se sienta parte de. Deben ser funcionales, que le sirva. ¿No dice allí en la rúbrica la utilidad? La utilidad del aprendizaje. ¿Para qué le sirve esto que le estoy enseñando? La utilidad del aprendizaje. Por eso dice, es un proceso de gestión y acompañamiento. Los aprendizajes deben ser funcionales. Muy bien. Y volvamos a la primera idea. Si es un proceso cognitivo, mental, interno, de construcción de representaciones significativas y con sentido, entonces usted se va dando cuenta que el asunto del aprendizaje está inmerso en los procesos cognitivos. ¿Y qué son los procesos cognitivos? ¿Qué tenemos de los procesos cognitivos? Muy bien, contextualizarlo con su realidad. Enseñarle para qué me sirve. Claro, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve ese contenido? Terminó la clase en los números reales y los alumnos ni siquiera definen qué es un número real. Terminó la clase Organización Social, Organización Económica del Tahuantinsuyo y los alumnos no les quedó clarísimo el esquema de reciprocidad y de redistribución en el Tahuantinsuyo. Termina el cambio físico y el cambio químico de ciencia y tecnología y el alumno no diferencia un cambio físico de un cambio químico. Entonces, ¿qué aprendizaje es ese? ¿Qué enseñanza es esa? Qué complicado, profe. Qué difícil. Ya acabaron las 2 horas de clase y los muchachos con los esquemas en el aire. Piaget, ¿qué dice? Piaget dice, en cada clase debe de haber nuevos esquemas. En cada clase se tienen que conseguir nuevos esquemas. Terminó la clase, pues mínimo. Que entienda, que haya comprendido y que comprenda a qué se refiere el tema que ha trabajado. En qué consiste el tema que ha trabajado. Salió un alumno de la clase y el director le preguntaba, ¿qué tema has visto? La Organización Económica del Tahuantinsuyo. Oye, a ver, explícame la diferencia entre reciprocidad y redistribución, porque fueron palabras clave, conceptos clave en el tema de la economía incaica. El muchachito, ¿qué le dice al director? El profe no explicó. Sí, pero tampoco lo leyó, ¿eh? ¿Cómo se aprende así? Si las ideas no le quedan claras. Entonces, acá dice, los aprendizajes deben ser funcionales. Contextualizarlo, pones ahí. Que le sirva la utilidad del aprendizaje. Ok.
Muy bien, entonces vamos a ver el asunto este de los procesos cognitivos. Fíjense que para los conductistas la definición cambia, porque para los conductistas el aprendizaje es una modificación de la conducta relativamente estable en la memoria. Pero eso lo vamos a ver en los enfoques. Veamos entonces ahora los procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Porque hemos dicho que es un proceso cognitivo. Entonces vamos a ver qué es un proceso cognitivo. ¿En qué consisten los procesos cognitivos? Vamos a ver entonces los procesos cognitivos. Ahí está. ¿Qué son los procesos cognitivos? ¿Para qué sirven los procesos cognitivos? ¿No? ¿En qué momento se evidencian los procesos cognitivos? Eso tenemos que saberlo también. Vamos a ver entonces. Los procesos cognitivos, ¿qué son? ¿Cómo los definimos? Porque también hay procesos didácticos. Procesos didácticos. Ok. Y también hay procesos metacognitivos. Procesos metacognitivos. Y también hay procesos pedagógicos. Mira lo que tenemos que saber los profesores en la prueba de ascenso magisterial. Procesos cognitivos, didácticos, metacognitivos y procesos pedagógicos. A ver, veamos. Qué pena, hombre. Vamos a ver entonces. Los procesos cognitivos, los procesos didácticos, los procesos pedagógicos y los procesos metacognitivos son cosas que están relacionadas, empalmadas, pero que sin embargo las concepciones son distintas. Pero todas apuntan a lo mismo, ¿no? Al aprendizaje. Todos estos procesos apuntan a lo mismo, al aprendizaje. Muy bien. Los procesos cognitivos, ¿qué son los procesos cognitivos? ¿Cómo les llama Piaget a los procesos cognitivos? ¿Y por qué los llama así? ¿Qué idea tienen ustedes de los procesos cognitivos? Por ejemplo, ¿qué es un proceso cognitivo? Activa sus emociones. Cognitivo, me pones, es cuando el estudiante activa sus emociones. ¿Sí? Activa sus emociones, muy bien. Pero si un estudiante activa sus emociones, obviamente para aprender, ¿hay un trabajo de qué? Muy bien, son procesos mentales. Sí, son procesos mentales. Sin embargo, lo que decías anteriormente cuando activas sus emociones ¿sí? Con ayuda de la inteligencia. ¿Ok? Son procesos mentales, son operaciones mentales. Y ella le llama operaciones mentales. Los procesos cognitivos son, muy bien, operaciones mentales. Son operaciones mentales, profe. Excelente. Ya está. Y estas operaciones mentales, ¿no? Estas operaciones mentales, ¿en función a qué? ¿Para qué sirven estas operaciones mentales? Si un niño recorta con tijeras, ¿es una operación mental o es una destreza motora? ¿Las destrezas motoras son operaciones mentales? ¿Qué dicen los profesores? ¿Una destreza motora es una operación mental? A ver, vamos aclarando términos. Sí, una destreza motora es una operación mental. ¿Las destrezas motoras están relacionadas con las habilidades intelectuales? ¿Las destrezas motoras están relacionadas con las habilidades intelectuales? Okay. Una habilidad intelectual hace uso de los procesos cognitivos, obviamente. Una habilidad motriz hace uso de la habilidad motora. De la habilidad motora. Ok. Entonces, los procesos cognitivos son operaciones mentales. Muy bien. Son operaciones mentales. ¿Para qué sirven? ¿Dónde se evidencia? Es un trabajo de la mente. Muy bien.
¿no es cierto? Es una actividad de la inteligencia. Los procesos cognitivos son actividades de la inteligencia. ¿Ok? Por eso se llaman operaciones de la mente. Bien, decía mi profesor en la universidad, está en el lóbulo frontal, está en el frontal. Los médicos neurólogos les llaman funciones ejecutivas. Nosotros los profesores les llamamos procesos cognitivos. Y me decía el profe que están en el lóbulo frontal. De acá salen todos los procesos cognitivos que sirven para el aprendizaje. Ahora, son operaciones mentales y ¿dónde se evidencian? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se evidencian? ¿Okay? ¿Dónde se evidencian los procesos cognitivos? ¿Cómo se da cuenta usted que los estudiantes están trabajando los procesos cognitivos? ¿Cómo se da cuenta que los estudiantes están trabajando los procesos cognitivos, que los están desarrollando, que los están aplicando los procesos cognitivos? ¿Dónde? ¿En qué momento? A ver. Tania Margot dice, no se entiende nada. Bueno. ¿En qué momento los procesos cognitivos se evidencian? ¿Cuándo se evidencian? Los procesos cognitivos se evidencian en el desarrollo de las capacidades, ¿ok? Entonces, cuando analiza, ¿ok? Cuando interpreta, cuando resuelve, cuando infiere, cuando relaciona, cuando clasifica, cuando categoriza, cuando codifica, cuando decodifica, cuando procesa. Muy bien, profe. Muy bien, Úrsula. Y los procesos cognitivos se evidencian cuando el niño interpreta. Muy bien, Fabián, claro. Cuando un niño desarrolla la capacidad, es que ahí se evidencia. Es que ahí nos damos cuenta que se están logrando las capacidades. Los procesos cognitivos permiten de alguna manera el desarrollo de las capacidades. Entonces, se evidencian en el desarrollo de las capacidades. Sirven para el desarrollo de las capacidades. Muy bien, ahí tenemos. Son operaciones mentales y se evidencian en el desarrollo de las capacidades, los procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos en el libro de Psicología Educativa están en algunos niveles. ¿Cuáles son los niveles de los procesos cognitivos? Porque también se evidencia cuando el estudiante reconoce sus emociones. Cuando el estudiante reconoce emociones, ¿se evidencian los procesos cognitivos? ¿Lo emocional tiene que ver con lo mental? Por supuesto que sí. Sí, es verdad. Ya, entonces, los procesos cognitivos están en dos niveles, ¿no es cierto? Vamos a abordar un ratito los procesos metacognitivos para continuar con este esquema. Entonces, los procesos cognitivos están en dos niveles. Muy bien. En el primer nivel, hay tres procesos cognitivos que son la puerta de entrada para el aprendizaje. ¿Cuáles son estos procesos que permiten la puerta de entrada para el aprendizaje? ¿Cuáles son los procesos que sirven, que son como la vía de inicio para el aprendizaje? Estos procesos cognitivos vienen a ser la percepción. Otro proceso cognitivo importante, puerta de entrada para el aprendizaje, la atención. Y un tercer proceso cognitivo importante para el aprendizaje, la memoria. ¿No es cierto? Ahí tenemos entonces tres procesos cognitivos fundamentales que son puerta de entrada para el aprendizaje. La percepción, la atención y la memoria. Muy bien, ahí lo tiene. Muy bien, Fabián, muy bien, Nancy, muy bien. Entonces, la percepción. ¿En qué consiste la percepción? De buenas a primeras, usted empieza el desarrollo de su clase e impáctelo con la percepción. ¿Qué es la percepción? Es la captación de la realidad a través de los sentidos. Cuando los muchachos perciben el todo, perciben las partes. Un chico percibe el todo, ¿no es cierto? Los estudiantes perciben el todo, no perciben las partes. Entonces, si un chico percibe el todo, entonces, de alguna u otra manera, está percibiendo bien. La percepción es la captación de la realidad a través de los sentidos. Los sentidos se alertan. Usted lleva la maqueta, sáquenle el jugo a la maqueta.
Usted lleva la imagen, sáquele el jugo a la imagen, trabaje los sentidos. Qué importante es, por ejemplo, que en educación inicial a los niños les enseñemos a mirar y no solamente a ver. Hay una diferencia entre el mirar y el ver. El mirar es fijarme en los detalles. El ver es echar un vistazo, una ojeada. Los estudiantes tienen que aprender a mirar. El que mira se fija en los detalles. Si a un niño desde pequeño le enseñamos a mirar, tendría menos problemas en la comprensión lectora y en matemática. Porque como desde chiquito le enseñé a mirar, se fijará en todos los detalles del texto. Se fijará en todos los detalles a la hora de buscar la solución a un problema. Hay que enseñarles a mirar. En inicial se tiene que trabajar la percepción auditiva, la percepción táctil, la percepción visual. Igual en primaria, igual en secundaria. Tenemos que trabajar la percepción. ¿Qué decía Wolfgang Kohler en la teoría de la Gestalt? Kohler en la teoría de la Gestalt decía que el todo es mucho más que la suma de las partes. Que el todo es mucho más que la suma de las partes. ¿Okay? Eso decía Kohler. Kohler en la teoría de la Gestalt decía esto, el todo es mucho más que las partes. ¿Y por qué es que ahora nuestros alumnos son incapaces de hacerse del todo? Los alumnos no se hacen del todo. Los alumnos van por las partes, aprenden datos, aprenden ideas sueltas, son incapaces de hacerse del todo. No quieren leer la obra, solo el argumento. Tú le preguntas a un estudiante el contenido de un tema general, te dice algunas cosas, algunas pinceladas, algunos datos. Es incapaz de hacerse del todo. Qué pena cómo ha llegado la educación a ese nivel. Cómo ha llegado el aprendizaje a ese nivel, la enseñanza a ese nivel. Son incapaces de hacerse del todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la percepción está echada a menos. Usted lleve la maqueta y saque el jugo a la maqueta, le decía. Los chicos cuando perciben, no perciben el tronco, no perciben la raíz, no perciben las ramas, perciben el árbol. Perciben la totalidad de las cosas. Qué interesante la percepción como puerta de entrada para el aprendizaje. Pero luego hay otro proceso cognitivo importante, la atención. ¿Por qué es importante la atención? ¿Okay? ¿Por qué es importante la atención? ¿En qué consiste la atención? También como proceso cognitivo. La atención consiste en la selección de un estímulo. La selección de un estímulo. ¿No? Ante los demás, elijo esto. Pero esta selección de estímulos, ¿referida a qué? La selección de estímulos referida a un bagaje de situaciones que me centren en uno. ¿Okay? Los muchachos tienen que prestar atención. Hay aulas de clase que parecen verdaderos mercados. El profe habla, el otro juega. ¿Qué es eso? Así nadie aprende. ¿Ok? Entonces, lo importante es fijar atención. Las profesoras se quejan de que los chicos no fijan atención. ¿Pero qué van a fijar atención si mira cómo tienes el salón? Desordenado. Tienes cantidad de materiales que son estímulos distractores. Y no tienen lo más importante. Entonces, usted tiene que organizar los espacios del aula de tal manera que no generen estímulos distractores. Y que el alumno se centre en un determinado estímulo para que preste atención. Un muchacho que está atento percibe bien. La atención lo lleva a percibir bien. Por eso hay niveles de atención. Hay que enseñarle. Hay que decirle de alguna manera que la atención es fundamental para el proceso de aprendizaje. Okay. La información que sea adecuada, claro. Es importante la información que sea adecuada. Entonces, mire, profesor, el tercer proceso cognitivo, también puerta de entrada para el aprendizaje, es la memoria. No el memorismo del conductismo. No el memorismo, no nos referimos aquí al memorismo del conductismo, sino a la memoria como proceso cognitivo.
¿Y cuándo hablamos de la memoria como proceso cognitivo? Hablamos de la memoria como proceso cognitivo cuando el estudiante guarda aquello que percibe con sentido. Si el estudiante percibió bien, entonces guarda bien. La memoria es la facultad que me permite guardar aquello que percibo con sentido. La memoria guarda aquello que percibe con sentido. Si no lo percibe con sentido, no lo guarda. Aquello que percibe con sentido. Y cuando un estudiante percibe con sentido, es porque el estudiante ha comprendido. Es cuando el estudiante comprende. Si un chico guarda aquello que percibe con sentido, es porque comprendió. Y la comprensión es sinónimo de aprendizaje. Si los estudiantes en su clase no comprenden las cosas, no aprendieron nada. Si los estudiantes no comprenden las cosas, no aprendieron nada. Usted asegúrese de que hayan comprendido, porque luego sufre con la tarea. ¿Y qué hacen los padres? Le golpean, lo insultan, le ponen la profesora particular, que a veces tampoco tiene un manejo didáctico para hacer entender. ¿Qué dice David Albert? Facilítale. ¿Qué dice Vygotsky? Mediador. Usted es mediador del aprendizaje. Albert dice facilitador del aprendizaje. Si un estudiante no comprende, no aprende. Usted asegúrese de que haya comprendido. Si es que comprende, aprende. ¿Y por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque la memoria solamente guarda cuando comprende. Si los estudiantes no comprenden, este chico no guarda nada. Entonces, qué importante es mirar la memoria como proceso cognitivo. Y hay un montón de cosas que los estudiantes deben trabajar, deben saber, deben conocer por memoria. Vuelva a trabajar la memoria como proceso cognitivo. No hablo del memorismo, repetir como un loro lo que yo no entiendo. Este es el memorismo del conductismo. Repetir como un loro lo que no entiendo. Acá es memoria como proceso cognitivo, que guarda aquello que percibe con sentido, que guarda cuando comprende y evoca. No solamente guarda, evoca. Y no es que evoca de cualquier manera, evoca bien. Si guardó bien, evoca bien. Si guardó a medias, evoca a medias. Por eso usted asegúrese que haya comprendido. Si usted trabaja estos tres procesos cognitivos, sus estudiantes van a adquirir ¿qué tipo de capacidades? Si usted trabaja estos tres procesos cognitivos, puerta de entrada para el aprendizaje, ha hecho mucho en la clase, pero los estudiantes solamente han conseguido ¿qué? Los estudiantes solamente han conseguido desarrollar capacidades mínimas. Capacidades mínimas. Con estos procesos trabajados, los estudiantes solo han desarrollado capacidades mínimas. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar el segundo nivel. ¿Con capacidades mínimas se podría llegar al pensamiento complejo? Obviamente que no. Con capacidades mínimas mis alumnos van a alcanzar el pensamiento de orden superior que dice el Ministerio de Educación. Cuando un estudiante finaliza la educación básica regular, debe haber alcanzado el pensamiento de orden superior. ¿Y qué es el pensamiento de orden superior? El pensamiento complejo. Si en el colegio, si en el aula solamente trabajo estos procesos, mis alumnos jamás llegarán al pensamiento complejo. Entonces el currículo por competencias quedaría estancado. ¿Qué tengo que hacer? Hacer una clase de tal manera que los estudiantes desarrollen procesos que le permitan alcanzar otro tipo de capacidades, no solamente las mínimas, sino las capacidades superiores. ¿Ok? Claro, de baja demanda cognitiva. Las capacidades superiores. ¿Y cuándo es que va a conseguir las capacidades superiores? ¿Cuándo consigue las capacidades superiores? Consigue las capacidades superiores cuando el estudiante, de alguna u otra manera, desarrolla el segundo nivel de los procesos cognitivos. ¿Y cuál es el segundo nivel? En el segundo nivel tenemos ya los procesos cognitivos que le permiten desarrollar un pensamiento un poco más concreto, un pensamiento más abstracto, un pensamiento más lógico. Por ejemplo, un proceso cognitivo que le permitiría llegar al pensamiento complejo sería la inferencia, infiere.
El inferir es un proceso cognitivo interesante. El criticar es un proceso cognitivo interesante. El evaluar es otro proceso cognitivo que le permitiría un pensamiento de orden superior. Infiere, critica, evalúa, resuelve. ¿Ok? Aquí vienen los procesos. Analiza, interpreta, elabora, juzga. Imagínate estos procesos. Estos procesos ya en un nivel avanzado le permitirían a un estudiante desarrollar capacidades superiores. Y con esto, por supuesto que lo estoy preparando para que llegue al pensamiento complejo. Claro. Las competencias son operaciones donde el estudiante necesita mucho conocimiento, mucho proceso cognitivo, mucha operación mental, mucha capacidad y buenas actitudes. ¿No? Entonces, de alguna u otra manera, la competencia es compleja. Por eso hay una pregunta que viene en el examen. ¿Dónde aterriza la competencia? ¿Cuándo se materializa la competencia? Cuando los estudiantes resuelven los problemas. Y si es capaz de resolver los problemas es porque ha desarrollado una serie de operaciones mentales. Cuando un alumno resuelve los problemas es porque ha desarrollado una serie de operaciones mentales, o sea, procesos cognitivos. ¿Se da cuenta? Entonces, de alguna u otra manera, es fundamental que en el aula lo trabajemos en estos niveles. Identifica, clasifica, relaciona, categoriza, codifica, decodifica, procesa, seria, la seriación, argumenta, explica, defiende, compara, relaciona, procesos cognitivos que me llevarían a desarrollar capacidades superiores y estar listo para alcanzar el pensamiento complejo. De ahí miren la importancia de los procesos cognitivos. Mire la importancia que tienen a la hora de la clase. Si en la clase no los trabajamos, usted y sus alumnos han perdido el tiempo. Si en la clase usted no trabaja los procesos cognitivos, usted y los alumnos han perdido el tiempo. Para los profesores que se van a someter a la prueba de nombramiento, cuando el jurado les pide que le acerquen su clase magistral o la clase modelo, lo primero que mira es estos procesos en las estrategias que está aplicando. Y que esos procesos apunten al desarrollo de la capacidad. Porque si ha puesto una serie de procesos que no apuntan al desarrollo de la capacidad, le van a poner nivel 0, nivel 1. ¿Okay? Esta es la razón de ser de la clase. Por eso Piaget decía, no le des todo masticado, hazlo pensar, ponle retos, decía Piaget. Hazlo pensar. Que piense. La única manera de que aprendes pensando. La única manera de que aprendes pensando. Si piensa, comprende. Si comprende, guarda. Ok. Entonces, fíjese la importancia entonces de los procesos cognitivos en el aprendizaje. Vamos a ver ahora los procesos didácticos. ¿A qué se refieren los procesos didácticos? ¿En qué consisten los procesos didácticos? ¿Será lo mismo que los procesos cognitivos? ¿O es otra cosa? ¿A qué se refieren los procesos didácticos? Vamos a borrar esta parte de acá para poder trabajar los procesos didácticos. También son operaciones de la mente. ¿Qué pasa con la didáctica? No es lo mismo. Hay una diferencia. ¿Dónde se emplean las estrategias? Son los momentos de la clase. A ver, partamos entonces de la didáctica. La didáctica. Hasta hace algunos años veíamos la didáctica como el arte de enseñar. ¿Sabes que la didáctica deriva del griego didaskein? ¿Y qué es didaskein en Grecia? Didaskein. ¿Qué significa didaskein? Mostrar, guiar, enseñar, arte. ¿Qué cosa era la didáctica para los griegos? El arte de enseñar, la guía, la orientación, el arte de enseñar. Y había una pregunta en un examen de nombramiento, creo, donde decía, si la didáctica es arte, ¿se habrán agotado todas las formas de enseñanza? Y la respuesta era no. Si la didáctica es arte, ¿se habrán agotado todas las formas de enseñanza? Por supuesto que no.
Porque a la hora de la enseñanza cada uno pone su estilo. A la hora de la enseñanza cada uno pone su estilo. Por eso usted es un artista en el aula. Pero qué manera de enseñar, qué manera de explicar, qué manejo didáctico del profe. El niño feliz. Oye, ma, oye, pa, ha llegado un profe, ha llegado una profesora, pero qué manera de explicarnos. Qué bien se hace entender. ¿Cómo se le entiende cuando nos explica el manejo didáctico? Y no es exclusividad de los profesores. Hay médicos que enseñan muy bonito biología y hay ingenieros que enseñan muy bonito matemáticas. Es un talento. La didáctica es un talento. Que los profesores tienen que ejercerse la didáctica, sí, porque es su tarea. Pero no es exclusividad. Hay gente que no estudia educación y qué manera de explicar un contenido. Entonces, vamos a ver de que la didáctica tiene mucho que ver con esa forma particular de conseguir el aprendizaje. Pero les decía, la didáctica como arte y la didáctica como ciencia. Didáctica arte y didáctica ciencia. La didáctica no solamente es el arte de enseñar, la didáctica ya cambió. Ahora la didáctica también es la ciencia. Ahora, ¿qué le ha dado la ciencia a la didáctica? ¿Qué le ha dado, fíjate, la ciencia a la didáctica? La ciencia a la didáctica le ha dado manuales instruccionales, le ha dado procedimientos, le ha dado métodos, le ha dado técnicas, le ha dado una serie de herramientas para optimizar la enseñanza y el aprendizaje. Por eso la didáctica no solamente es el arte de enseñar, también es la ciencia. ¿Te das cuenta? Fíjate todo lo que la ciencia le ha dado a la didáctica. Manuales instruccionales, métodos, técnicas, procedimientos, estrategias para organizar, para optimizar la enseñanza y el aprendizaje. Y eso es interesante. ¿Muy bien? Claro. Entonces, el manejo didáctico es fundamental. Usted tiene que tener manejo didáctico. Imagínate una aula de 40 niños, donde tú sabes que no le puedes fallar. En una aula de 40 niños, pues tienes que tener buena voz, una voz sonora, el movimiento de tus manos, tu desplazamiento. Yo siempre discuto estas cosas de que el profesor tiene que tener el manejo didáctico. Por eso hay colegios que se demoran mucho en la selección del profesor. Imagínate, son niños, primer grado, segundo grado, tercer grado, primaria. Necesitan una profesora pues dinámica, activa, con una voz sonora, no con una voz chillona, con buen desplazamiento, que gesticule, que trabaje mucho el movimiento de sus manos, su desplazamiento, que tenga buena voz. Es fundamental a la hora del aprendizaje. No se puede concebir una clase con una persona muy, pero muy callada. Necesita agenciarse de herramientas didácticas para la llegada. Okay. Hay gente que sabe mucho, pero en manejo didáctico está el 100. Discúlpenme el término. Hay gente que sabe mucho, pero no sabe cómo conducirlo. Por eso Vygotsky decía, usted es un mediador cognitivo y un mediador afectivo, decía Vygotsky. Mediador cognitivo y mediador afectivo, medie el aprendizaje, que llegue, invítelos a pensar. ¿Ok? Entonces, qué interesante es esto, la didáctica. Ahora, los procesos didácticos, entonces, con esta aclaración, ¿qué son los procesos didácticos? Son recursos que permiten, que optimizan, que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje. Los procesos didácticos vienen a ser esos recursos que nos permiten optimizar la enseñanza y el aprendizaje. En la prueba de ascenso magisterial hay muchas preguntas relacionadas con los procesos cognitivos y los procesos didácticos. Casi las 60 preguntas están en función a estos 4 procesos que les decía más temprano. Las 60 preguntas están relacionadas con los procesos cognitivos, los procesos didácticos, los procesos pedagógicos y los procesos metacognitivos, porque todos estos procesos llevan ¿a dónde? Al aprendizaje. Todos apuntan a un mismo objetivo, al aprendizaje. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que los procesos didácticos son recursos que optimizan, que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje. Si revisamos el currículo nacional, nos vamos a dar cuenta que los procesos cognitivos están determinados. Hay 2 características fundamentales. Están determinados por área.
los procesos cognitivos están determinados por área. Y también los procesos cognitivos están o son secuenciales. Son secuenciales. Según el nuevo currículo del Perú, cada área tiene sus propios procesos didácticos. Y no me puedo saltar. Por ejemplo, en una clase de ciencias sociales empezaré problematizando, ¿no es cierto? Luego observando, luego analizando, finalmente interpretando. Va uno después de otro. Son secuenciales. Yo no le podría decir a un alumno que primero interprete y que luego observe. Primero tiene que observar y luego analizar y luego interpretar. Pero antes hubo una problematización. Igual en matemáticas, igual en comunicación. Cada área tiene sus propios procesos didácticos. Son secuenciales. Muy bien. Entonces, en definitiva, estos recursos que optimizan la enseñanza y el aprendizaje van muy de la mano con el tema profesor. Es el profe quien de alguna u otra manera tiene que presentar un manejo didáctico para que estos recursos lo auxilien y permitan pues una buena clase. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los procesos metacognitivos. Los procesos metacognitivos. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora los procesos pedagógicos. ¿Y qué cosas son los procesos pedagógicos? ¿Serán los mismos procesos didácticos o no? Los procesos pedagógicos. Tenemos procesos cognitivos, tenemos procesos didácticos. Vamos ahora con los procesos pedagógicos. ¿A qué se refieren los procesos pedagógicos? ¿Cómo se desarrollan los procesos pedagógicos? ¿Qué son? ¿Son tareas del niño o tareas del profe? Muy bien, son procesos de enseñanza, me pone. Incluyen a los didácticos. Excelente. Janina, incluyen a los didácticos, por supuesto que incluyen a los didácticos. Incluyen a los cognitivos. En cada proceso pedagógico deben estar presentes los procesos cognitivos y los procesos didácticos. Claro que sí, Miss. Muy bien. Entonces, si los procesos cognitivos incluyen y los procesos didácticos incluyen a los pedagogos, ¿qué son los procesos pedagógicos? Son los momentos de la clase, me pones. Muy bien. Son las secuencias, los momentos de la clase. Ponemos acá. Son los momentos de la clase. Y estos momentos de la clase, ¿cómo los distribuye usted? Inicio, desarrollo y cierre, ¿no es cierto? Ahí tenemos los procesos pedagógicos. Inicio, desarrollo y cierre. ¿Y qué procesos pedagógicos trabajamos en el inicio? ¿Qué procesos pedagógicos trabajamos en el inicio? ¿Qué procesos pedagógicos trabajamos en el desarrollo? ¿Y qué procesos pedagógicos trabajamos en el cierre? Veamos el inicio primero. A ver si responden algunos procesos pedagógicos propios del inicio. ¿A qué se refiere el inicio? Incluye la motivación. Muy bien, la motivación. Antes de la motivación, ¿qué está? El propósito. El propósito. Bien. El propósito que va de la mano con la problematización. ¿No es cierto? La problematización. Y ahí empalmamos la motivación, que va de la mano con la activación de los saberes previos. Activación de los saberes previos. Eso lo hago en el inicio. Es tarea del profesor. Muy bien. Ya está. Incluido el conflicto cognitivo. Si estuviéramos en una situación de aprendizaje significativo, el conflicto cognitivo. ¿A qué se refiere el momento del desarrollo? ¿Qué procesos pedagógicos desarrollamos o trabajamos en el desarrollo? Sí.
¿Qué procesos cognitivos entonces vamos a trabajar en el desarrollo? Desarrollo de las competencias, claro. La gestión. Aquí trabajamos justamente lo que decíamos más temprano, la gestión y acompañamiento, ¿cierto? Aquí trabajamos la gestión y el acompañamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo, en el desarrollo trabajamos la gestión del aprendizaje. La gestión. Me aseguro de que aprenda. En el desarrollo me aseguro de que le quede claro. Me aseguro de que comprenda. Me aseguro de que aprenda. Gestión y acompañamiento. Y en el cierre, ¿qué procesos cognitivos trabajamos? En el cierre, ¿qué trabajamos? Muy bien. Desarrollo las capacidades para el logro de la competencia. En el cierre, muy bien, trabajamos la evaluación. La evaluación. Ya está. Ahí trabajamos la evaluación. Entonces, los procesos pedagógicos son fundamentales a la hora de la enseñanza y a la hora del aprendizaje. El profesor tiene que ser ordenado en presentarlos. Debe de haber un orden en la presentación de estos procesos. Debe de haber un orden en la secuencia de estos procesos. Debe de haber un orden al momento que empieza la clase. Que impacte con esa motivación, que impacte con ese propósito. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el objetivo? ¿Okay? ¿Cómo lo relaciona la problematización? ¿Qué técnica aplica para activar los saberes previos? La técnica que utiliza para la activación de saberes previos. ¿Ok? Qué interesante todo esto, fíjese. Los profesores contratados trabajan todos los pasos, interesante. Los profesores nombrados de 1001. Por eso no vale el nombramiento, que se queden contratados siempre. Porque ellos trabajan bien, cumplen con todos los pasos. El profesor nombrado de 1001. ¿No es cierto? Entonces, fíjese, lo interesante de seguir toda esta secuencia para que los alumnos aprendan y aprendan bien. Y puedan alcanzar el pensamiento complejo. Interesante. Ahora vamos con los procesos metacognitivos. Procesos metacognitivos. ¿A qué se refieren los procesos metacognitivos? Sí, pues, la evaluación es en todo momento de la clase. Por supuesto que sí. Por supuesto que la evaluación está en todo momento. Lo que pasa es que la ficha de evaluación la ponemos en el cierre. Pero de ahí la evaluación desde que usted ingresa al salón. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, los procesos metacognitivos. ¿A qué se refiere la metacognición? ¿Qué cosa es la metacognición? Cuando tú le dices a los alumnos, a ver, mañana me trae la biografía de Grau en 10 líneas, y un alumno te dice, no, profe, yo no voy a traer el mapa conceptual. Ah, bueno. Yo la traigo en una red semántica. Ahí está. Yo la traigo en un cuadro sinóptico. Alégrate. Si un alumno te dice eso, alégrate, porque ese alumno ya está en el nivel metacognitivo. ¿Qué es la metacognición? Cuando un alumno dice, yo aprendo con mapas conceptuales, yo aprendo haciendo sumillado, yo aprendo subrayando ideas, yo aprendo relacionando conceptos, yo aprendo con redes semánticas, yo aprendo resumiendo ideas principales, yo aprendo con un esquema numérico. Cuando un alumno dice eso, es porque ya alcanzó el nivel metacognitivo. ¿Qué cosa es la metacognición? Me pone lo que el alumno ha logrado aprender, trazarse una meta para lograr un propósito específico. Sí, pues. Sí, pero cuando el alumno ya tiene una meta para un logro específico, cuando el alumno se traza una meta, cuando el alumno quiere lograr algo de manera específica, hablamos de un proceso metacognitivo, totalmente válido. Sin embargo, ¿cómo lo definimos? Quiero que lo definan. ¿Qué es un proceso meta? ¿Sabes que meta es mucho más allá? ¿Qué es entonces la metacognición? ¿Es un proceso? Sí, es un proceso de la metacognición. ¿Proceso de qué? Planificación, autorregulación, evaluación. La metacognición es un proceso de qué? ¿Cómo es este proceso? A ver, vamos a escuchar, vamos a ver las respuestas.
Me pones, es una reflexión sobre su aprendizaje. Ya. Solo reflexión de su propio aprendizaje. Solo reflexión. Hay otra palabra ahí. El alumno hace un análisis y lo plasma con sus propias ideas. Sí, muy bien. ¿Qué es la metacognición? Es un proceso de reflexión y ¿qué más? Retroalimentación. Claro, cuando el alumno está desarrollando o alcanzado el nivel metacognitivo, obviamente que está haciendo una retroalimentación. Sin embargo, el alumno cuando alcanza el nivel metacognitivo es capaz de no solamente reflexionar, sino también ¿qué? Analiza. En el libro está de la siguiente manera. La metacognición es el proceso de reflexión y control. Es el proceso de reflexión y control de cómo aprende. Es el proceso de reflexión y control de cómo aprende. Es el proceso de reflexión y control de cómo aprende. A eso se refiere la metacognición. La pregunta que viene en el examen de ascenso magisterial era, ¿a qué lo conduce la metacognición? Sí, porque es capaz de controlar fortalezas, debilidades, las formas, los estilos. Muy bien. Ahora, ¿a qué lo conduce la metacognición? ¿A qué conduce la metacognición a un estudiante? ¿A qué lo conduce? A analizar. ¿A qué lo conduce la metacognición? Cuando un chico ha llegado ya a nivel metacognitivo, ya decide cómo aprende. Si él decide cómo aprende, entonces, ¿a qué lo conduce? Saber de qué es capaz. ¿Capaz de qué? Regula su aprendizaje, saber, sí, pues sí. Muy bien, Nancy. ¿Ya? La metacognición lo conduce a la autonomía en el aprendizaje. Él decide cómo aprende. La metacognición lo conduce a la autonomía en el aprendizaje. Él decide cómo aprende. ¿Okay? Entonces, como vemos, ahí nos damos cuenta, pues, de que el papel, la función metacognitiva de un estudiante es básica. Es básica porque de alguna u otra manera le permite irse dando cuenta de las fortalezas y las debilidades que tiene para aprender. Okay. Entonces, como vemos, estos 4 procesos son fundamentales. Todos van de la mano, pero ya les digo que los procesos cognitivos están presentes en los pedagógicos, los didácticos están presentes en los pedagógicos, los metacognitivos están presentes en los pedagógicos. Ahí están presentes. En cada proceso pedagógico deben de haber procesos cognitivos, procesos didácticos y procesos metacognitivos para que el aprendizaje sea efectivo, sea duradero, sea significativo. Okay. Muy bien, entonces vamos a poner otro tema. ¿Ya está? Qué bueno. Gracias por la participación de todos. Muy bien. Ahora, seguimos con el tema del aprendizaje y vamos a mirar el tema de la competencia. Ustedes habían dicho ahí el currículo por competencias. Un currículo por competencias. ¿Cuándo es que hablamos de un currículo por competencias? Si hablo de un currículo por competencias, la evaluación también tiene que ser por competencias. La enseñanza tiene que ser por competencias. El aprendizaje tiene que ser para el logro de una competencia. En definitiva, ¿qué es la competencia? ¿Cómo entendemos el término competencia? ¿Qué es la competencia?
¿Qué es la competencia? Es una facultad. Muy bien, ¿sí? ¿Facultad de qué? Facultad de combinar capacidades para resolver un problema con sentido ético. Qué bueno, Yanina. Conjunto de capacidades para lograr un propósito específico, Fabián. Es una macrocapacidad. Me parece muy bien lo que pone para lograr un propósito específico. Muy bien, conjunto de capacidades, sí, muy bien. Muy bien, resolver un problema con sentido ético. Qué bueno que tengan esas ideas. Entonces, ¿qué contiene entonces la competencia? ¿Qué contiene la competencia? ¿Cuál es el contenido de la competencia? A ver. ¿Qué contiene una competencia? Una competencia contiene conocimientos. ¿Qué más contiene? Sí, movilidad, muy bien. Capacidades, muy bien. ¿Qué más contiene la competencia? Contiene contenido, conocimientos, capacidades. ¿Qué más contiene? Actitudes, muy bien. Actitudes. Ya. La competencia contiene conocimientos, capacidades y actitudes. Si en el colegio a los estudiantes les damos estas herramientas, si en el colegio le damos a los alumnos estas herramientas, conocimientos, capacidades y actitudes, estamos formando ¿qué tipo de alumno? ¿Qué tipo de alumnos formamos si al estudiante le brindamos estas herramientas desde la clase? Autónomo, integral, Edith, competente. Muy bien. Si al estudiante en el colegio se le dan estas herramientas, estamos formando un alumno competente. Muy bien, competente. Pero el Ministerio de Educación quiere que sea competente y que también sea competitivo. Competente y competitivo. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Es lo mismo competente que competitivo? ¿Qué dicen los profesores? Dice que si al alumno le brindamos las herramientas, conocimientos, capacidades y actitudes, estamos formando un alumno competente. Pero no solamente competente, también competitivo. ¿Cuándo es competitivo? Cuando es crítico. Y competente también es crítico. ¿Cuándo es en realidad competitivo? A ver, ¿cuándo es competitivo y cuándo es competente? Competente cuando le brinda las herramientas. Competitivo cuando desarrolla, actúa de manera ética, ¿ya? Cuando es crítico, ¿ok? Las actitudes, sus habilidades. Es competitivo, profe, cuando destaca ante los demás. Es competitivo cuando destaca ante los demás. ¿No es cierto? Es competente cuando le brindas estas herramientas. Ok. Ahora, hay una pregunta que nos pueden hacer. ¿Cuándo se materializa la competencia? ¿Cuándo se materializa la competencia? ¿Cuándo se materializa la competencia? ¿En qué momento se materializa? O puede ser la pregunta, ¿cuándo aterriza la competencia? Cuando resuelve los problemas. La competencia se materializa cuando el estudiante resuelve los problemas. Cuando resuelve los problemas. Muy bien. Cuando resuelve los problemas. Ahí se materializa, ahí aterriza la competencia. Pero para resolver esos problemas, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para resolver los problemas? ¿Solamente conocimientos de matemática? ¿O de historia? ¿O de educación física? ¿O de arte? ¿Qué necesita para resolver los problemas? ¿Qué necesita para resolver los problemas? Habilidades, muy bien. Una gama de estrategias. ¿Ya? ¿Qué más necesita?
Sí, ¿qué más necesita para resolver los problemas? Ok. Actitudes, muy bien. Ahí me estaba poniendo el sentido ético. Ya, sí, siga. ¿Qué más necesita para resolver los problemas? Analizar comprender, ya, analizar, comprender diversas alternativas de solución, conocimiento y capacidades. Excelente. Para resolver los problemas necesita un bagaje de conocimientos, por eso todas las áreas son indispensables. Todas las áreas son importantes, porque dice una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes. Por eso más antes me habían puesto que la competencia es una facultad donde el estudiante combina conocimientos, capacidades y actitudes. Excelente, combina. Es la combinación de capacidades, conocimientos y actitudes. Ok, conocimiento de todas las áreas sería. Muy bien. Por lo tanto, entonces, si es conocimiento de todas las áreas, es una facultad que combina una serie de conocimientos, de capacidades y de actitudes. Muy bien, eso necesita. Entonces, un currículo por competencias me lleva a desarrollar en el estudiante estas herramientas básicas, conocimientos, capacidades y actitudes. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el currículo? Ya vimos que es la competencia. Ahora, ¿qué es el currículo? ¿Qué es el currículo? Vamos a mirar el currículo según César Cole. Según César Cole, ¿qué es el currículo? No sé si han escuchado de César Cole. Porque ojo lo que está pidiendo el minero, currículo por competencias. ¿Qué es el currículo? Son experiencias, ¿ya? ¿Qué más? Son los lineamientos, muy bien, que le permite al docente, son los lineamientos que le permite al docente desarrollar. Pero, ¿por qué decimos que el currículo es una tarea que ejecutan los docentes? ¿Cómo lo definimos? Cole dice que el currículo es un documento de trabajo. Ojito, el documento de trabajo es el diseño curricular. El diseño curricular es un documento de trabajo. Acá estamos hablando de currículo en general. No confundamos, ¿ya? Muy bien. Conjunto de experiencias, dice Esmeralda. ¿Qué más es el currículo? César Cole dice lo siguiente. El currículo es, ¿qué es? Me pones experiencias adquiridas. Documento de trabajo no. El documento es el DCN, es el diseño curricular. Ese es un documento. Pero currículo de manera general, ¿qué es? ¿Ok? Es un proyecto que preside las actividades educativas. Es un proyecto que preside las actividades educativas y que son los profesores los responsables de su ejecución. Mira lo que dice este César Cole. ¿Por qué hemos escogido a Cole? A ver. ¿Por qué hemos escogido a Cole? Mira la definición de César Cole en relación al currículo. Dice, es un proyecto que preside, ahí voy a encontrar todo, que preside las actividades educativas y que son los profesores los responsables de su ejecución. ¿Te das cuenta de lo que piensa Cole respecto al currículo?
¿Por qué dirá que es un proyecto? ¿Por qué Cole dice que el currículo es un proyecto? A ver, ¿por qué será un proyecto el currículo? ¿Cuándo algo es un proyecto? ¿Cuándo algo es proyecto? Porque se puede, cuando nada está terminado, todo es mejorable. Excelente, Yanina. Muy bien, Nancy. Muy bien, muy bien. Muy bien, Dudy. Excelente, excelente. ¿Por qué es un proyecto? Porque no está hecho. Y en el camino lo puedo modificar, lo puedo mejorar, lo puedo cambiar. Es un proyecto porque no está hecho, dice Cole. Y al hacerlo es que lo puedo modificar. Muy bien, por eso es un proyecto. ¿Presiden las actividades educativas escolares? Claro que las presiden. ¿Son los profesores los responsables de su ejecución? Por supuesto que sí. Entonces, mire, profesor, si el currículo es un proyecto y que lo puedo ir mejorando, y a mí me pide el Ministerio de Educación un currículo por competencias, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A los alumnos brindarles estas herramientas, conocimientos, capacidades y actitudes. ¿Para qué? Para que sea competente. Y en el camino, voy, como nada está hecho y es un proyecto, voy moldeando, voy mirando. Con la lista de cotejos, con la evaluación formativa o evaluación de procesos, me voy dando cuenta si va o no va logrando la capacidad, si va o no va logrando la competencia, si va o no va lográndola o no va desarrollando la capacidad, si está o no está trabajando los procesos cognitivos. Fíjate la importancia de conocer el concepto de currículo de Sarkol para tenerlo, guardar o relacionarlo con el concepto de competencia. Voy mejorando, voy seleccionando mejores estrategias, busco mejores estrategias para que al final mi alumno termine siendo competente y competitivo. ¿Ok? Excelente. Ya, muy bien. Entonces, fíjese, profesor, lo importante de conocer el currículo por competencia. Por eso Sarkol es clarísimo. Dice, es un proyecto que preside las actividades educativas escolares y que somos los profesores los responsables de su ejecución. Muy bien. Vamos a ver ahora, entonces, los enfoques. Bien. Vamos entonces a ver los enfoques. Sí, y mis cuidados toda la comunidad educativa en su desarrollo. Ahora, para elaborar el currículo se necesita una serie de conocimientos. No es fácil elaborar un currículo. Y hay que agradecer que en el Perú, por lo menos, todavía tenemos a papá gobierno que nos da el DCM. En países como Francia, cada colegio elabora su currículo. Para elaborar un currículo hay que tener conocimientos de filosofía, de psicología evolutiva, de psicología educativa, de axiología, conocer el perfil del egresado, sociología, filosofía, psicología educativa, psicología evolutiva, la concepción de hombre que voy a formar. No creas que es fácil, es bien difícil hacer un currículo. ¿Okay? Entonces, mire la importancia de conocer el currículo relacionado con la competencia. No se podría desarrollar una competencia si yo no tengo clara la concepción de hombre que voy a formar, el tipo de persona que voy a formar. Para formar un tipo de persona tengo que tener clarísimo la concepción de hombre que voy a formar. Y la concepción de hombre que voy a formar está formada según la axiología o según una filosofía que apunta este currículo. Muy bien. Vamos entonces a ver los enfoques. Tenemos el enfoque conductista.
El enfoque conductista, muy bien. ¿Qué cosa es el enfoque conductista? ¿A qué se refiere el enfoque conductista? ¿No? Ya sabemos que el conductismo apareció como una escuela psicológica para explicar ¿qué cosa? Apareció como una escuela psicológica que permitía explicar la conducta, el comportamiento humano, ¿no? Pero luego aparece una serie de personas que tratan de explicar el aprendizaje. Ahora, tenemos a Skinner, tenemos a Sondheim, tenemos a Pavlov, pero el defensor número uno y pionero del conductismo fue John Watson, ¿no? A partir de la psicología experimental aparece Watson y trata de explicar a través del conductismo la conducta o el comportamiento humano. Pero ¿cómo definen el aprendizaje los conductistas? ¿Cómo definen el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje para los conductistas? Vamos a poner el aprendizaje para los conductistas. El aprendizaje, dicen los conductistas, es una modificación de la conducta. El aprendizaje es una modificación de la conducta. Modificación de la conducta relativamente estable en la memoria. Es una modificación de la conducta relativamente estable en la memoria. ¿No? Hasta modificación de la conducta está muy bien. ¿Es una modificación de la conducta? Claro que sí, porque todo aprendizaje es cambio. ¿No? Muy bien. Todo aprendizaje es cambio. ¿Es una modificación de la conducta? Porque todo aprendizaje es cambio. Sí, es verdad. ¿Cuándo ya es conductista? Cuando dice relativamente estable en la memoria. Aquí ya un poco como que no nos gusta. ¿Por qué? Relativamente estable en la memoria, ¿qué significa? Que ese aprendizaje... ¿Qué pasa con ese aprendizaje cuando dice en la definición relativamente estable en la memoria? Porque es relativo. Ya, ¿por qué dice que es una modificación de la conducta relativamente estable en la memoria? Porque es estático, porque es por repetición, pero dice relativamente estable en la memoria, o sea que este aprendizaje tiende al... ¿A qué? ¿A qué tiende ese aprendizaje? Ya, al cambio, sí. Pero mira el término. Pero mira el término que dice Ibe. El aprendizaje es una modificación de la conducta relativamente estable en la memoria. Si es relativamente estable en la memoria, es porque este aprendizaje tiende a qué. Si es memorismo, exacto, porque el alumno guarda sin comprender. Cuando un muchacho guarda sin comprender, es memorismo. Pero cuando guarda comprendiendo, es memoria, ya no memorismo. ¿Ok? Sí, pero venga con lo que yo estoy preguntando. Yo digo, el aprendizaje es una modificación de la conducta relativamente estable en la memoria. Si es relativamente estable en la memoria, cuando un niño aprende según el conductismo, ¿tiende a qué? ¿Qué pasa con ese aprendizaje? Si cogemos la idea de Pavlov, por ejemplo, ¿qué pasó con el perro de Pavlov? Mientras Pavlov asociaba la campanilla y la carne, el perro salivaba. El perro salivaba. ¿Ok? Claro. Pero cuando Pavlov quitó el estímulo natural que era la carne y dejó el estímulo condicionado que era la campanilla, el perro se salivó, pero ya no siempre. Salivó una vez, salivó 2 veces, salivó 3 veces, en la 4ª vez ya no salivó. Y la pregunta era, ¿por qué el perro de Pavlov dejó de aprender lo que ya había aprendido? ¿Por qué el perro de Pavlov dejó de aprender lo que ya había aprendido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no había un estímulo. Sí estaba el estímulo. El estímulo era la campanilla. Había uno faltaba, que era la carne, pero todavía había uno, que era la campanilla. La pregunta es, ¿por qué el perro de Pavlov dejó de aprender lo que había aprendido? Porque cambió las condiciones. Muy bien, porque cambió las condiciones. ¿Y cuál era esa condición? ¿Cuándo es que el perro aprendía? El perro aprendía cuando se asociaba estímulo natural más estímulo condicionado. Una vez que le quitan el estímulo natural, el perro dejó de aprender. Se rompe la asociación.
¿Qué quiso decir Pavlov? Que los niños aprenden cuando se asocian uno o más estímulos. Quita la asociación y el aprendizaje desaparece. ¿No es cierto? Acá, ¿por qué dice que el aprendizaje es una modificación de la conducta relativamente estable en la memoria? ¿Por qué dice eso? Dice, el aprendizaje es una modificación de la conducta relativamente estable en la memoria. ¿Por qué crees que dicen eso los conductistas? Porque ese aprendizaje desaparece o permanece en él. Si está relativamente estable en la memoria, ¿desaparece o permanece en él? Desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque sé que el alumno ¿qué? El alumno se olvida. Relativamente estable en la memoria, muy bien. El alumno se olvida porque no lo practica, porque no es significativo. Perfecto. ¿Y por qué no lo practica? Porque no es significativo. ¿Y por qué se olvida? ¿Por qué? ¿Por qué se olvida? ¿Por qué con el conductismo el muchachito se olvida? Porque aprende solo para el examen, porque sí, porque no le es significativo. Pero ¿por qué el estudiante se olvida, no aprende significativamente? ¿Cómo actúa la cabecita de un estudiante cuando aprende de esta manera, memorísticamente? ¿Cómo actúa su cabecita? ¿Qué pasa con el niño? Ya no es permanente, no es de su interés, puede ser. Pero ¿qué sucede con el estudiante? ¿Por qué es que este chico se olvida de lo que aprende? ¿Por qué? ¿Cómo actúa su cabeza? ¿Qué pasa en su cabeza? No sucede qué. ¿Qué no sucede en la cabeza? Muy bien lo que dices, María. Porque no se genera un aprendizaje significativo. Sí. Pero ¿qué sucede en su cabeza para que se olvide? ¿Qué no sucede? ¿Qué sucede? No. ¿Qué no sucede? ¿Qué no sucede con la información? ¿Qué no pasa con la información para que él se olvide? No relaciona muy bien. ¿Qué más? No relaciona. ¿Qué más? No almacena. Ok, pero ¿qué sucede? ¿Qué no sucede? ¿Qué no hace el niño? Por eso se olvida. No hubo conflicto cognitivo. Totalmente válido lo que dices. No hubo conflicto cognitivo, no relaciona, no hace conexiones, ya. Perfecto. ¿Qué más? No asocia, no interioriza, no hay metacognición. Hay una palabrita importante que empieza con P, que justamente el conductismo no lo hace, por eso el niño se olvida. ¿No qué? Que sí lo hace el cognitivismo. No procesa. Muy bien, Edith, 20 de nota para Edith. No procesa. Error del conductismo. No procesa la información. No procesa la información. Y si no la procesa la información, ¿cómo es este tipo de aprendizaje? El aprendizaje es... No problematiza, no hay saberes previos, muy bien. Muy bien. Es pasajero, ya. No procesa la información. Si no procesa la información, entonces el aprendizaje es nulo a corto plazo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Memorista, ya. ¿Qué más? ¿Qué pasa a la larga? ¿Qué tipo de situaciones se dan con el estudiante a la larga si es que aplicamos todas las actividades de aprendizaje tipo conductismo? Si es que desarrollamos las actividades de aprendizaje con el conductismo, al alumno lo estamos ¿qué? ¿Qué pasa con los estudiantes cuando se les enseña tipo conductismo? Muy bien, Nancy, otro 20. Entonces, si no procesa la información, el aprendizaje es mecánico. El aprendizaje es mecánico. Ya está. Entonces, no procesa y, por supuesto, es mecánico. Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué necesita para aprender? Este es el error del conductismo, no procesa. Y como no procesa, es mecánico. ¿Y el aprendizaje mecánico es significativo? No. ¿Es por descubrimiento? No. ¿Es constructivista? No. ¿Te das cuenta? Es mecánico. Si es mecánico, es por repetición. Si es mecánico, es por repetición.
¿Qué se necesita en el conductismo para aprender? El alumno solo recepciona, totalmente bien, válido, María. El alumno solo recepciona. El alumno es un ente pasivo, no discute. Va en una sola dirección. Muy bien. Ok, Fabián, también le vamos a poner 20 a Fabián. Muy bien, el alumno solo recepciona. Ya está. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el aprendizaje conductista? Tenemos un estímulo, un organismo, una respuesta y un premio. Aquí tenemos un estímulo, un organismo, una respuesta y un premio. A ver, aquí está el organismo. Es él quien tiene que aprender, ¿verdad? Si es él quien tiene que aprender, entonces a este niño le llega el estímulo. El estímulo que le llega es un contenido. Son 10 páginas de un tema X. 10 páginas de la Guerra del Pacífico, vamos a poner acá. 10 páginas de la Guerra del Pacífico, es el estímulo. Puede ser las tablas del 5 al 9. Puede ser el tema de los cambios físicos y químicos. Puede ser el teorema de Pitágoras. Puede ser, no sé, el Nuevo Testamento. Puede ser los colores primarios y secundarios. Le llega el estímulo. El estímulo le llega y se introduce en él, ¿verdad? En el organismo. ¿Qué sale mañana de él? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Le llegaron 10 páginas de la guerra. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, solo canta cosas básicas. Totalmente de acuerdo. Una repetición mecánica, ya. Qué bueno, profesores, que más o menos tengan ideas claras de esto. Muy bien. Lo que va a salir del estudiante son las 10 páginas. Entonces, ¿qué sale? Una reproducción igual a lo que le llegó. Una reproducción igual a lo que le llegó. Ya. Sale una reproducción igual a lo que le llegó. Si sale una reproducción igual a lo que le llegó, esta sería la respuesta. Pero para que la respuesta permanezca en él y no se olvide, ¿qué hacemos con los conductistas? Para que la respuesta permanezca en el niño y no se olvide, ¿qué se hace? ¿Qué hace la Miss? ¿Qué hace el profe? ¿Qué hace el padre de familia? Ajá, es una repetición mecánica, si estamos de acuerdo, Janina. Sí, ¿qué hace? Con esa reproducción igual a lo que le llegó, para que la respuesta permanezca en él, tendría que transmitirla, ¿no? El conductismo no pide aplicación de lo conocido. El que pide aplicación de lo conocido es el aprendizaje significativo con Aubrey. Acá no. Acá le entra un contenido y le sale igualito. Pero para que el profesor conductista quiere que el niño permanezca esa respuesta en él, ¿qué hace? Lo que. Muy bien, Nancy, lo premia. Para que la respuesta permanezca en él, lo premia. ¿Te das cuenta? Mira cómo premia la respuesta. Y los niños se van acostumbrando a hacer todo por el premio. ¿Okay? ¿El premio es bueno o es malo? ¿Cuándo el premio es positivo y cuándo el premio es negativo? Imagínate que nos ponga un caso así. ¿Cuándo el premio del conductismo es positivo y cuándo el premio del conductismo es negativo? ¿Cuándo será positivo el premio? ¿Ok? ¿Cuál es el error aquí? ¿Por qué me salieron 10 páginas de la guerra? No procesó. No procesa la información. Muy bien. ¿Están de acuerdo que tenemos que premiar para que aprenda? ¿Qué dicen los profesores? ¿Estamos de acuerdo que se tenga que premiar para que aprenda? No estamos de acuerdo. El estudiante tiene que aprender porque es una necesidad en el hombre educarse, más no por lo que le voy a dar. Los niños deben ir al colegio y deben aprender porque es una necesidad en el hombre educarse, más no por lo que yo le voy a dar. Entonces, pero atendiendo el tema del conductismo, imagínense que nos pongan una casuística sobre el premio. Ahora, les digo algo. El Perú, 50 años de su vida ha sido conductista y lo sigue siendo. Hay muchos colegios y muchos maestros en el Perú que siguen aplicando el conductismo. Ojo, esa es una realidad. Así reciban N capacitaciones y nos hablen del constructivismo dichoso y del cognitivismo. Hay muchos docentes en el Perú y colegios en el Perú que se siguen trazando la meta del conductismo.
¿ok? Y formamos alumnos mecanizados. Entonces, pero vayamos al premio. ¿Cuándo el premio es positivo y cuándo el premio es negativo? ¿Cuándo será el premio positivo? ¿Cuándo? Piensen y me lo dicen. La próxima clase vamos a hablar vamos a continuar con los cognitivos, vamos a continuar con los constructivistas, con los socioconstructivistas, etc. Tenemos para el rato acá. A ver, ¿cuándo el premio es positivo? Hablemos, es teoría conductista, es el conductismo. ¿Ya? Representantes, aquí tenemos a Skinner, vamos a ponerlos acá, a Skinner. Tenemos a Pavlov, Iván Pavlov. Tenemos a Edward Sordine. Y el creador de la escuela psicológica, Watson. Conductista, John Watson. El conductismo, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cuándo el premio es positivo y cuándo un premio es negativo? El conductismo sigue premiando. Sigue premiando el conductismo, ¿no? Cuando le ponemos el sellito al niño en la frente, eso es conductismo. Cuando al niño le entregamos el diploma y le colgamos la medalla, eso es conductismo. Premio, 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 premio. Y la gente se va acostumbrando al premio. Ahora la pregunta que estoy haciendo es, ¿cuándo el premio es positivo en el estudiante y cuándo es negativo? ¿Cuándo es positivo? Tomando en cuenta que la teoría se llama conductista. A ver, ustedes, con la experiencia que tienen con sus hijos, con su familia, con los sobrinos, con los alumnos, ¿cuándo el premio sería positivo de un estudiante? ¿Estamos? Muy bien, voy a ponerles un casito entonces. El premio es positivo cuando los niños a través de ese premio se hacen de una conducta que antes no poseían y que esa conducta es buena. Ojo, el premio es positivo cuando le permite al estudiante hacerse de una conducta que es buena. Hacerse de una conducta buena. El premio es positivo cuando le permite al estudiante hacerse de una conducta buena que antes no tenía. Por ejemplo, la hija de Ana no tenía el hábito de hacer las tareas por la tarde, pero de pronto Ana le dice, oye, haz las tareas y yo cuando venga del trabajo te traigo un dulce. Ana llegaba del trabajo y le dice a su hija Anita, Anita, las tareas, aquí está, toma el dulce. Mañana, tareas, toma el dulce. Pasado, tareas, toma el dulce. Siguiente semana, tareas, toma el dulce. Siguiente semana, tareas, ya no hay dulce. Siguiente semana, tareas, ya no hay dulce. ¿El premio fue bueno o fue malo? ¿Qué dicen? ¿El premio fue bueno o fue malo? Mañana tareas, pasado tareas, pero ya quito el dulce. Y la niña se quedó con el hábito de la tarea. ¿El premio fue bueno o fue malo? Bueno, y vaya que bueno. Porque le permitió a la niña hacerse de un hábito, hacerse una conducta que no poseía. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo entonces el premio es bueno en el conductismo? Cuando le permite a los niños hacerse de hábitos o conductas que ellos no poseían, pero que esas conductas son buenas. Ahí el premio es bueno. Ahora lo contrario, cuando el premio es malo. Cuando el premio es negativo. ¿Cuándo sería el premio negativo? ¿Cuándo el premio sería negativo, profe? Es positivo cuando le permite hacerse a los niños de una conducta que no poseían, de una conducta buena. ¿Cuándo el premio es negativo? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuándo será el premio negativo? Si el premio es positivo cuando el niño se hace de una conducta buena, de un estímulo bueno, perdón, de un hábito bueno, entonces
¿Cuándo es negativo? El premio sería negativo cuando, gracias a ese premio, se extingue una conducta buena, ¿no? Por ejemplo, Martín tenía el hábito de ir todas las mañanas temprano al colegio. El papá un día le dice, oye, Martín, lávame el carro y mañana no vas al colegio. Oye, Martín, riega las plantas y mañana no vas al colegio. Oye, Martín, haz este que hacer y mañana no vas al colegio. Entonces, Martín todas las mañanas se iba al colegio muy temprano. A partir del premio que le está dando papá, le está extinguiendo la conducta. ¿Cuándo el premio es negativo? Cuando extingue una conducta buena. El premio es negativo cuando extingue una conducta buena. Ok. El premio es negativo cuando extingue una conducta buena. Cuidado, no vayan a poner este tipo de casos en la prueba. El premio del conductismo es positivo cuando los niños se hacen de una conducta o de un hábito bueno. El premio del conductismo es negativo cuando extingue una conducta buena en los estudiantes. ¿Okay? Y esa conducta era buena. Ahora, ¿cómo relaciona usted el conductismo con la educación en valores? Ojito, esta pregunta vino en una casuística de un examen de ascenso magisterial. Relacionamos conductismo, educación en valores. ¿Cómo relaciona usted el conductismo con la educación en valores? Sabiendo que en el conductismo se habla de las conductas, obviamente, del premio. ¿Qué tiene que ver el conductismo con la educación en valores? Y aquí les voy a poner una palabrita que se llama hábito. El niño se hace de una conducta o de un hábito bueno. Porque también hay hábitos malos. Los hábitos malos se llaman vicios. Los hábitos malos se llaman vicios. Ojo, hay hábitos malos y hábitos buenos. Los hábitos malos se llaman vicios. Los hábitos buenos, ¿qué nos permiten? Ahí viene la pregunta. Quiero que relacione usted conductismo y educación en valores. Todo este conocimiento nos va a servir para jugar con las alternativas en la prueba. ¿Cómo relaciona conductismo y educación en valores? Sabiendo que el conductismo va muy de la mano con los valores. Aunque le parezca increíble, el conductismo va de la mano con los valores. ¿Por qué? Mira en el premio. El premio es positivo cuando permite hacerse de un hábito o de una conducta buena. El premio es negativo cuando extingue una conducta buena. La pregunta que le estoy haciendo es, ¿cómo relaciona usted el conductismo y la educación en valores? ¿Se relaciona o no se relaciona? ¿Guarda o no guarda relación? ¿No guarda relación, Esmeralda? ¿Guarda o no guarda relación? Ok, vamos a ver entonces. Fíjese, profe, que en el caso de los conductistas, hablamos mucho de la educación en valores relacionado con el conductismo, porque el conductismo va por los hábitos. ¿Qué pasa con la conducta cuando es repetitiva? Cuando la conducta es repetitiva, esta se convierte en un hábito. Cuando la conducta es repetitiva, se convierte en un hábito. Imagínate que esa conducta repetitiva sea buena. Obviamente que se va a producir un hábito bueno. Este hábito bueno, ¿qué hago con el hábito bueno? El hábito bueno me va a permitir que se forme en mí un valor. Un valor. ¿Cómo se forman los hábitos? A partir de las conductas repetitivas. Si la conducta es repetitiva, se forma un hábito bueno. Y si hay un hábito bueno, obviamente que ese hábito bueno impregnado en mí, interiorizado en mí, elegido por mí, es o se convierte en un valor. Y ese valor impregnado en mí pasa a ser una virtud. Mira la relación que hay, aunque nos parezca increíble, entre el conductismo y la educación en valores.
Las conductas repetitivas son las que me llevan a los hábitos. Y los hábitos buenos son los que se convierten en valor. Y el valor impregnado en mí se llama virtud. Entonces, aquí tenemos que aprovechar este momento para decir cómo se llega a formar en valores. ¿Cómo se consigue? ¿Qué se necesita para educar en valores? A partir de esto que estamos diciendo de la relación entre conductismo y educación en valores, tendríamos que aprovechar este momento para decir cuál es el camino para educar en valores, porque de hecho que le van a poner casuísticas sobre esto. ¿Cuál es el camino que los profesores, que los padres deberían seguir para educar en valores? Aprovechando el tema del conductismo. Vamos a ponerlo acá entonces. ¿Qué se necesita para educar en valores? Muy bien. Mire, profe, acá tiene usted un camino. Tiene ambiente agradable. Vamos a poner acá, para educar en valores. ¿Cuál es el camino para educar en valores? El camino para educar en valores es este. Ambiente agradable. Ambiente agradable. Luego necesito, si hay un ambiente agradable, van a haber hábitos buenos. Hábitos buenos. Si hay hábitos buenos, se van a convertir en valores. Valores impregnados se convierten en virtudes. La virtud va al final. Aristóteles fue un hombre muy virtuoso. Las virtudes van al final. Fíjese. Mire el camino para educar en valores. El camino para educar en valores es este. Primero, un ambiente agradable. Este ambiente agradable puede ser su casa. Puede ser el colegio. Puede ser un espacio donde la gente se quede. La casa, el colegio, son los mejores espacios para educar en valores. Y las conductas repetitivas me llevan a los hábitos buenos. Selecciono esos hábitos buenos que se convierten luego en valores y finalmente en virtudes. Qué interesante es conocer el camino para educar en valores. Y justamente gracias al conductismo, por eso es que deberíamos de echar mano al conductismo para educar en auténticos valores. ¿Se da cuenta? Es la mejor manera que las personas, que los profesores, que los padres de familia formarían a sus hijos, ¿no es cierto? Este es un camino interesante. Si es que en el colegio hay un ambiente agradable, imagínate que tú, por ejemplo, a un alumno le has dicho, tienes que ser solidario, sí, profesora, pero usted le ha clarificado lo que es la solidaridad. ¿Cómo le pides a un alumno que sea solidario si no le has clarificado lo que es la solidaridad? Primero clarifican el valor. Una vez que usted le clarifique el valor, él está listo para entenderlo. Y al entender el valor, obviamente, que lo va a desarrollar. Los valores se aprenden, sí se aprenden, pero también se enseñan. Los valores se enseñan y se aprenden. Y se enseñan y se aprenden en todo espacio donde hay personas. Por eso es importante el ambiente agradable. Y el colegio debe convertirse en un ambiente agradable. El hogar de los niños debe ser un ambiente agradable para educar en auténticos valores. Este es el camino que se sigue. Este camino debe seguirse. En el colegio tenemos que apuntar por una educación en auténticos valores. De hecho, que le van a poner este tipo de casos en la prueba, profe. Porque hoy en día, como está la sociedad, necesitamos transformar la educación. Y para transformar la educación hay que humanizar al hombre. Humanizarlo significa educarlo en auténticos valores, porque hasta ahora el hombre se está deshumanizando. Y es una preocupación como sociedad que nos estemos deshumanizando. La escuela tiene que actuar y tiene que actuar rápido, pero la escuela ayudada con la familia. ¿Ok? Muy bien. En la próxima clase entonces estaremos mirando los procesos cognitivos, los procesos constructivistas y, perdón, el enfoque cognitivista y el enfoque constructivista y el socioconstructivista. Luego vendrá seguramente una práctica, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, este tipo de conferencias y de clases son interesantes porque un poco como que nos da las expectativas para la prueba. Yo lo que quisiera es que inviten a los profesores, a sus colegas, ¿ya? Es una preparación exclusiva para el ascenso a escala magisterial. Son 2 semanas por sesión, 2 sesiones por semana, ¿ya? 2 sesiones por semana y de verdad que se la van a pasar bien. Este tipo de preguntas que hacen la participación de ustedes, de verdad que es interesante. Es interesante mirar
y leer el pensamiento que ustedes tienen respecto a la educación y cómo esto les permite a ustedes agenciarse de un conocimiento que luego les va a permitir jugar con las alternativas y acertar con la respuesta correcta. Ese es el ideal de la Academia GMPI, que ustedes acerten con la respuesta y, lógicamente, alcancen la nota más alta. ¿Ya? Muy bien, buenas noches, nos vemos en la siguiente sesión. Ahora, ¿qué cosa tiene?